Sebastián, Ivo, quiero que pienses en una negociación que hayas presenciado o vivido donde los números tenían todo el sentido. La lógica era impecable. El acuerdo beneficiaba a ambas partes, y sin embargo, se cayó, o se firmó, pero la implementación fue un desastre. IBO. He visto varias así. Acuerdos que en el papel eran perfectos, pero en la práctica nunca funcionaron. Siempre asumí que era mala ejecución. Sebastián, a veces lo es, pero con mucha frecuencia el problema empezó antes, en la negociación misma. Lo que pasa es que nos enfocamos obsesivamente en la mesa visible, los términos, los números, las condiciones, y somos completamente ciegos a la mesa invisible. IBO. La mesa invisible. Sebastián, el juego de egos, inseguridades y necesidad de validación que corre paralelo a toda negociación. ¿Quién necesita sentir que ganó? ¿Quién no puede perder cara frente a su jefe o su equipo? ¿Quién tiene algo que demostrar? Ese juego emocional frecuentemente determina más el resultado que cualquier análisis de costo-beneficio. Suena a que estás diciendo que las negociaciones son irracionales. Estoy diciendo que son profundamente humanas, y los humanos tenemos necesidades emocionales tan reales como las económicas. El negociador que solo ve números está jugando ajedrez mientras el otro juega póker. Ambos juegos están ocurriendo simultáneamente, pero solo uno de ellos sabe que hay dos juegos. ¿Y cómo aprendes a ver esa mesa invisible? Eso es exactamente lo que vamos a explorar hoy. Cómo mapear el juego emocional antes de sentarte a negociar, cómo leer los egos en la sala y cómo navegar esas dinámicas para llegar a acuerdos que no solo se firmen, sino que realmente funcionen. Mencionaste egos en plural. ¿Hay diferentes tipos? He identificado tres patrones que aparecen consistentemente. El primero es el ego que necesita ganar. Esta persona no solo quiere un buen resultado, necesita sentir que obtuvo más que la otra parte. La negociación es un juego de suma cero en su mente, aunque objetivamente no lo sea. El competidor nato. Exacto. El caso de Apple versus Epic Games es perfecto para ilustrar esto. Tim Sweeney, el CEO de Epic, tenía un problema legítimo, la comisión del 30% del App Store. Podría haberlo negociado en privado. Apple ha hecho excepciones antes. Amazon paga menos, por ejemplo. Pero no lo hizo en privado. Número. Lanzó una campaña pública llamada Free Fortnite, con un video parodiando el famoso comercial de Apple de 1984, pintando a Apple como el villano orwelliano. Era una declaración de guerra diseñada para humillar. Sweeney no solo quería mejores términos, quería ganar públicamente, ser el héroe que derrotó al gigante. Y Apple respondió como era predecible. Removieron Fortnite del App Store inmediatamente. Y aquí está la ironía. Después de años de batalla legal y millones en costos, Epic perdió casi todos los argumentos en corte. Fortnite sigue fuera de iOS. El ego de cruzado antimonopolio le costó a Sweeney el acceso a cientos de millones de usuarios de iPhone. Los números nunca justificaron la estrategia, pero el ego sí. ¿Cuál es el segundo tipo de ego? El ego que necesita ser respetado. Esta persona puede aceptar un mal resultado si siente que fue tratada con dignidad y rechazará un buen resultado si siente que fue menospreciada. El conflicto entre Disney y Scarlett Johansson es un ejemplo doloroso. Por el estreno de Black Widow en streaming. Exacto. El contrato de Johansson ataba su compensación a la taquilla. Disney decidió estrenar simultáneamente en cines y en Disney+ sin renegociar. Era una violación clara del espíritu del acuerdo, aunque legalmente fuera zona gris. Johansson pidió renegociar. Disney básicamente la ignoró. Y ella demandó. Demandó. Y entonces Disney cometió un error estratégico brutal. Emitió un comunicado público diciendo que la demanda era triste y angustiante, y mostraba insensibilidad cruel hacia los horribles efectos de la pandemia. Intentaron pintarla como codiciosa en medio de una crisis global. Atacaron su reputación. Y convirtieron una disputa de dinero en una batalla de honor. Johansson ahora no podía retroceder sin parecer que las acusaciones eran ciertas. Disney no podía ceder sin parecer que el ataque público fue injustificado. Los egos de ambos lados escalaron un conflicto que pudieron resolver con una llamada telefónica y un cheque. Al final, llegaron a un acuerdo confidencial, pero el daño a la relación fue permanente.
¿Y el tercer tipo de ego? El ego que necesita no perder cara. Este es quizás el más peligroso porque es el más oculto. La persona puede estar dispuesta a aceptar malos términos, pero necesita una narrativa que la proteja frente a su jefe, su equipo o su propio espejo. Si no le das esa narrativa, preferirá destruir el acuerdo antes que verse como perdedor. Dame un ejemplo de ese tercer ego en acción. El drama de OpenAI en noviembre de 2023 es probablemente el ejemplo más fascinante de negociación bajo presión de ego que he visto en años. El board despidió a Sam Altman un viernes. Para el lunes, 95% de los empleados habían firmado una carta amenazando con renunciar. Microsoft ofreció contratar a todos. En 5 días, Altman estaba de regreso y casi todo el board original estaba fuera. Fue un caos muy público. Un caos donde todos los egos estaban expuestos. El board tenía un problema real, diferencias sobre la dirección de seguridad de la IA, pero la forma en que manejaron el despido, abrupto, sin explicación clara, sin preparar la transición, reveló que también había algo más. No podían perder cara admitiendo que quizás se habían precipitado. Y mientras más se atrincheraban, más poder perdían. Exacto. Cada hora que pasaba sin una explicación satisfactoria, más empleados firmaban la carta. El board tenía todo el poder formal, eran los jefes, pero Altman y los empleados tenían todo el leverage real. Y aquí viene lo brillante de la resolución. Cuando finalmente negociaron el regreso de Altman, le dieron al board saliente una narrativa. ¿Qué narrativa? Que habría una investigación independiente sobre lo sucedido, que las preocupaciones del board serían tomadas en serio, que no habían actuado de mala fe, solo con información incompleta. Les dieron una puerta de salida que protegía su dignidad. Sin eso, habrían seguido peleando aunque significara destruir la empresa. Ganaron dándole al otro lado una forma de no perder. Esa es la esencia de negociar con egos. No se trata solo de lo que obtienes, se trata de la historia que cada parte puede contar después. Si la otra parte tiene que contar una historia de humillación, va a encontrar formas de hacerte pagar, aunque eso signifique dañarse a sí misma. ¿Hay un caso donde alguien manejó esto perfectamente desde el principio? La adquisición de LinkedIn por Microsoft. Satya Nadella pagó $26,000 millones, una prima enorme sobre el precio de mercado. Los críticos dijeron que pagó demasiado, pero observa lo que hizo con el ego de Jeff Weiner, el CEO de LinkedIn. ¿Qué hizo? Le dejó seguir siendo CEO. Le dio autonomía operativa casi total. Posicionó públicamente la adquisición como una alianza entre iguales, donde LinkedIn mantendría su cultura e identidad. Weiner no tenía que contar la historia de «nos compraron y me quitaron el control». Podía contar «elegimos integrarnos con un socio estratégico que respeta lo que construimos». Y el resultado fue una de las integraciones más suaves en la historia de adquisiciones tech. Cero drama, retención de talento altísima. LinkedIn siguió creciendo. Los $26,000 millones que parecían excesivos hoy valen muchas veces más. Nadella perdió en la mesa visible, pagó más de lo necesario, pero ganó completamente en la mesa invisible, compró la cooperación genuina del equipo que necesitaba para que la inversión funcionara. ¿cómo preparas esto antes de una negociación? La primera herramienta es el mapa emocional pre-negociación. Antes de revisar los números, dedico tiempo a responder 4 preguntas sobre la contraparte. Primera, ¿qué necesita demostrar esta persona y a quién? Quizás necesita demostrarle a su board que es dura negociando, o a su equipo que protege sus intereses. La audiencia detrás del negociador. La audiencia detrás del negociador. Ahí está el territorio que no puedes pisar. Precisamente. Y cuarta, ¿qué historia necesita poder contar después? Esta es crucial. Si puedes diseñar el acuerdo de forma que la otra parte pueda contar una historia positiva, tienes 90% del trabajo hecho. ¿Y la segunda herramienta? La técnica de dar la victoria narrativa. Es contraintuitivo, pero a veces la mejor forma de ganar una negociación es dejar que la otra parte sienta que ganó ella. Esto no significa ceder en sustancia, significa ceder en narrativa. Dame un ejemplo práctico. Digamos que estás negociando un contrato de servicios. Tú quieres flexibilidad para ajustar el alcance. El cliente quiere control sobre los cambios.
La solución sustantiva es la misma, un proceso de gestión de cambios. Pero puedes presentarlo como nosotros proponemos flexibilidad o como implementamos el control que ustedes pidieron. El resultado es idéntico. La narrativa es completamente diferente. Le das la victoria en la historia mientras tú tienes la victoria en los términos. Y frecuentemente descubres que la otra parte estaba peleando más por la narrativa que por los términos. Cuando les das la historia que necesitan, los términos se vuelven sorprendentemente negociables. ¿Y la tercera herramienta? El ejercicio de los 3 miedos. Antes de cualquier negociación importante, identifico 3 cosas. ¿Qué temo perder yo? ¿Qué teme perder la otra parte? ¿Y qué tememos ambos que podría destruir el acuerdo? Mapear el territorio del miedo. El miedo es el motor oculto de la mayoría de los comportamientos defensivos en negociaciones. Cuando entiendes qué teme perder la otra persona, control, respeto, su trabajo, su reputación, puedes diseñar propuestas que alivien esos miedos en lugar de activarlos. Es casi terapéutico. Los mejores negociadores que conozco tienen algo de terapeutas, no porque manipulen emociones, sino porque las entienden y las respetan. Saben que la persona al otro lado de la mesa es un ser humano con inseguridades, presiones y miedos, igual que ellos. Sebastián, ¿cuál es el mensaje central aquí? Que toda negociación tiene 2 mesas, y la mayoría de la gente solo ve una. La mesa visible es donde discutes términos. La mesa invisible es donde se juega el verdadero partido, los egos, las necesidades de validación, los miedos. El negociador que domina ambas mesas gana sistemáticamente sobre el que solo domina una. ¿Y cómo empiezas a ver esa mesa invisible? Cambiando la pregunta que te haces en la preparación. En lugar de solo ¿qué quiero obtener?, añade ¿qué necesita sentir la otra parte? En lugar de solo ¿cuál es mi punto de resistencia?, añade ¿qué sería humillante para el otro? En lugar de solo ¿cómo gano?, añade ¿qué historia necesitan poder contar después? ¿Preguntas de reflexión para la audiencia? 3 preguntas. Primera, en tu última negociación importante, ¿cuánto tiempo dedicaste a preparar los números versus a entender qué necesitaba emocionalmente la otra parte? Segunda, ¿alguna vez has ganado una negociación solo para descubrir que la otra parte encontró formas de sabotear la implementación? ¿Qué ego heriste sin darte cuenta? Y tercera, ¿qué es más importante para ti en una negociación, obtener los mejores términos o que ambas partes puedan contar una historia positiva después? ¿Y el llamado a acción? Antes de tu próxima negociación importante, dedica 30 minutos a crear el mapa emocional de la contraparte. Responde las 4 preguntas. ¿Qué necesita demostrar y a quién? ¿Cómo será juzgado? ¿Qué sería humillante? ¿Qué historia necesita contar? Te garantizo que ese mapa va a revelar opciones de acuerdo que nunca hubieras visto mirando solo los números. Excelente. Gracias, Sebastián, y gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio. Mientras tanto, recuerden, hay 2 mesas en toda negociación. Asegúrense de estar jugando en ambas.